Uno, dos, tres. Buenos días, amigos. Hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre una de las defensas más complejas que he tenido en mi carrera, la del exalcalde de Coronel Portillo, Luis Valdés Villacorta, en el caso del asesinato del periodista Alberto Rivera. José Niquén Manucci, un gran abogado lambayecano a quien le debo muchas enseñanzas en materia de abogacía, algún día me dijo que las mejores lecciones, la mejor fuente de enseñanza del abogado eran sus propios casos. Y para defender el caso Valdés, mi preparación estuvo años atrás, en otra defensa que hice del teniente Ricardo Castañeda Ríos. Tuve que enfrentar con él 4 juicios orales. Un primer juicio donde logro su absolución por mayoría, en un caso de autoría, el cargo era autoría material de asesinato. Un segundo caso que hubo que frustrar como estrategia de defensa. Un tercer caso donde logro su absolución por unanimidad. Y un cuarto caso donde fui derrotado, porque la abogacía es ganar o perder. Lo importante, más allá del resultado, por cierto, vital para la persona procesada, para el abogado está en qué hizo en esa defensa. Recuerden que los abogados seguimos obligaciones de medios y no de resultados. No dependemos de cómo resulte el caso, sino si en el caso concreto utilizamos todos los medios que la ley permitía y que el caso exigía. Más allá de que logremos o no la absolución o condena según sea nuestra posición. Porque así como el hombre propone y Dios dispone, igual es el abogado con el juez. El abogado o el fiscal hace una propuesta de justicia. Finalmente es el juez quien la coge. Ese caso que les comento me trajo muchas lecciones o me permitió adquirir muchas lecciones que luego sirvieron para esta defensa de Luis Valdés Villacorta, donde enfrenté 3 juicios. En los 3 juicios lo absolví. 2 veces la Corte Suprema ordenó ir a nuevo juicio y hoy la Corte Suprema por mayoría, 4-3, ha determinado que el caso tiene que concluir. Esto es que la sentencia absolutoria queda firme y sobre este caso es que hay que extraer varias reflexiones. Una primera es el plazo razonable. Las 2 absoluciones anteriores de Luis Valdés fueron anuladas sobre pretexto de una indebida motivación de sentencia, sobre pretexto de una indebida valoración de la prueba, que por cierto no existió. Siempre, a mi modo de ver, era el pretexto que buscaba la Corte Suprema para no asumir posición en un juicio mediático. Las absoluciones, como ustedes saben, en los juicios mediáticos no gustan, solo gustan las condenas, y los jueces, cuando no tienen el coraje que exige la independencia judicial, suelen preferir condenas sin fundamento o suelen preferir alargar al infinito un proceso judicial. Eso, en esta sentencia se determina que no es constitucional. ¿Por qué razón? Porque en el supuesto que no hubiera una motivación adecuada o no hubiera una valoración adecuada, el problema es quién debe cargar o quién debe asumir ese costo. El costo de una hipotética deficiencia en la administración de justicia, ¿lo debe pagar el Estado o lo debe pagar el imputado? Entonces, eso fue lo que planteé luego de 3 absoluciones en este esfuerzo porque ya no haya un cuarto juicio. En la posición en minoría, los jueces supremos Salas, Prado y Príncipe señalaban que si había una violación del plazo razonable,
como evidentemente lo reconocían, teníamos de proceso penal más de 8 años y estábamos discutiendo la posibilidad de un cuarto juicio. Dicen ellos en su voto en minoría que puede haber la violación del plazo razonable, pero quien lo debe determinar es la sala de juzgamiento y no la Corte Suprema, lo cual significaba, por cierto, una abdicación de cualquier juez de ser garante de derechos fundamentales y principalmente la Corte Suprema de Justicia. Todos los jueces penales son competentes para garantizar derechos fundamentales de un encausado. Entonces, ese argumento evidentemente no tenía ningún propósito. La posición en mayoría que formaron los jueces supremos San Martín, Duberlí Rodríguez, Morales Parragués y Ceballos determinaron que eso era incorrecto, que si había alguna deficiencia en la administración de justicia, ese costo no lo tiene que asumir el imputado. La doctrina judicial nacional e internacional sobre el plazo razonable es muy clara. Solo se justifica dilatar el plazo legal cuando es en perjuicio del imputado, cuando es él, el imputado y su defensa, el causante de dilaciones indebidas. En concreto, lo que se llama una defensa obstruccionista. Entonces, una defensa obstruccionista, una defensa dilatoria, justifica prolongar el tiempo de duración de un proceso judicial incluso más allá del plazo legal. Posición con la que yo no estoy de acuerdo, pero finalmente es la que existe. No se ha querido decir que plazo razonable equivale a plazo legal. Por eso el otro nombre del derecho al plazo razonable es el proceso a un derecho sin dilaciones indebidas. En otro sentido, o sea, sí existen ciertas dilaciones debidas. Una dilación debida, un proceso penal más allá del plazo legal, es por conducta obstruccionista. El otro, que no es imputable a la persona procesada, es el caso de la complejidad probatoria, pero que no era esta la materia. Aquí 2 veces se habían anulado sentencias absolutorias, repito, pretextando problemas de valoración de prueba o de motivación de resoluciones judiciales que bajo ningún concepto podían cargarse en el imputado, porque bajo esa lógica, si me tocan 30 salas, entre comillas, brutas, o no capaces de motivar adecuadamente una sentencia o hacer una valoración adecuada de la prueba, yo tenía que esperar 30, 40, 50 juicios hasta que finalmente me toque una sala, entre comillas, Sócrates, y esa sala se haga una valoración probatoria adecuada, una motivación adecuada. Eso evidentemente no podía ser una consecuencia que asuma el acusado. Y es una de las razones que da la posición en mayoría de la Corte Suprema para decir 4 juicios son inconstitucionales. Si no hay conducta procesal obstruccionista, si no hay complejidad probatoria, si no finalmente, entre comillas, se invocan errores de los jueces, los errores de los jueces, los errores del Estado, no los tiene por qué asumir el procesado. Esa es la doctrina del plazo razonable establecida a lo largo del tiempo en tribunales internacionales o nacionales. Una razón para que el caso termine. Sobre el plazo razonable, es importante marcar que la violación de este derecho fundamental como de cualquier otro determina la inconstitucionalidad del proceso. Un juicio que se celebre violando el derecho al plazo razonable es un juicio inconstitucional. No es posible que haya juicios al infinitum o juicios hasta lograr una condena por cansancio, que es lo que acá se buscaba. Y evidentemente luchamos por impedir que se realice. Las condenas por cansancio, el juzgamiento infinito o eterno,
son situaciones inconstitucionales y acá se marcan por la Corte Suprema en su posición en mayoría. Una primera reflexión. Una segunda reflexión que deja el juicio al exalcalde de Coronel Portillo es un tema del manejo de la prueba indiciaria y sobre todo de los indicios contingentes. Nunca, confieso en mi carrera, o casi nunca, quizás me falle ahora la memoria, he trabajado con indicios necesarios, con esos indicios que uno o dos bastan para sostener una sentencia condenatoria. En el diario trajinar de jueces, fiscales y abogados, y sobre todo en el drama de los procesados, lo que hay son los indicios contingentes, aquellos que requieren una pluralidad para poder formar una sentencia condenatoria. Y en el manejo de los indicios contingentes hay muchos problemas en la justicia penal. Por ejemplo, en este caso, invoqué aplicar la regla del MON, motivo, oportunidad y medio. Si se trabaja con prueba indiciaria contingente, por lo menos 3 indicios contingentes hay que alcanzar: el motivo, la oportunidad y el medio. Esa es la regla del MON. El motivo, en mi caso, era las denuncias periodísticas que hacía Alberto Rivera, donde cuestionaba o atribuía públicamente que mi patrocinado era narcotraficante. Entonces, entramos al análisis del indicio motivo y cómo se estructura. No solo basta un hecho, como una denuncia periodística, para sostener que tiene entidad suficiente para convertirse en el móvil de matar, porque la regla de la experiencia enseña que no toda persona que es objeto de una denuncia pública mata o manda a matar. Es evidente que se requiere algo más. Entonces, en el caso del indicio motivo, si este es una denuncia periodística, plantea algunos temas. En primer lugar, hay que establecer un hecho, es cierto, en este caso, una denuncia periodística. Pero adicionalmente hay que establecer otro hecho: la personalidad, en este caso de la persona cuestionada públicamente. Porque no cualquier tipo de persona, no cualquier personalidad reacciona frente a una denuncia periodística o frente a un problema matando o cometiendo delito. Solamente ciertas personalidades pueden reaccionar frente a una denuncia pública llegando al extremo de matar. Y la ciencia nos dice que son las personalidades psicopáticas. Son los psicópatas los que encuentran que su forma de solucionar problemas es matando a una persona. Saco, por ejemplo, los casos extremos de homicidios emocionales. Estoy hablando de condiciones, entre comillas, normales, donde va a haber un cálculo, un análisis, una reflexión, un razonamiento para concluir: este problema que me viene afectando, yo tengo que solucionarlo matando o mandando a matar. Científicamente, la psicología criminal nos presenta, repito, al psicópata como la persona que, frente a un problema, entiende que este problema debe solucionarlo llegando al extremo de cometer asesinato. Otro hecho que tenía que demostrarse para construir, ojo, el indicio motivo. O sea, primer hecho, la denuncia pública. Segundo hecho, la personalidad psicopática del denunciado, en este caso, denunciado periodísticamente. Y tercero, que la denuncia pública tuviera la suficiente entidad para generar temor, para generar motivo de venganza. Y trabajo 2 temas, 2 análisis para este último punto. ¿Quién era el periodista en Pucallpa? ¿Qué rating tenía en su programa radial? Porque es evidente que una denuncia del comercio es distinta a una denuncia que me hagan en La Yuca o en el Chuchi.
Es distinto una denuncia que me haga Juan Pérez desde Radio Matusalén a que César Hildebrand me denuncie. Llegamos a examinar entonces quién era el periodista en la localidad. Y 0.00 y se perdía en el cero su rating y su credibilidad no era ninguna, porque su estilo era, por ejemplo, oye tú, gerente de la cervecería del norte, o perdón, de la cervecería San Juan, necesitas un hombre, ven, yo te voy a enseñar hombre, ya saben para qué cosa. Y así se dirigía a todas las personas, o sea, su estilo periodístico era el insulto. Y al ser su estilo periodístico el insulto sin fundamento, carecía de toda credibilidad. El rating lo determinaba. Y lo otro y más importante era que cuando hacía las denuncias periodísticas, ya se había aperturado proceso penal y en ese proceso penal no se había incorporado a Luis Valdés Villacorta. Y sobre todo la causa. La denuncia periodística versaba sobre un contenedor donde se encontró una cantidad importante de clorhidrato de cocaína que iba en un camión rumbo de la almacenera al puerto para ser embarcado en un barco. ¿Cómo era el tema? Luis Valdés Villacorta era un gran vendedor de madera. Él vende madera y el comprador de la madera llega con su transportista y un agente de aduanas que funciona como un notario que da fe del contenido de un contenedor. Llega, insisto, el comprador que ya había comprado, que ya había adquirido la madera, llega al establecimiento comercial con el contenedor vacío, recibe la madera a través de su transportista y el agente de aduanas certifica que en ese contenedor solo entre madera, cuánto pesa el contenedor con la madera y le pone un precinto de seguridad. El transportista del comprador, insisto, no del vendedor, lo lleva al almacén de aduanas. No cualquiera puede ser almacén para exportación o importación. Tienen que ser almacenes especiales. El almacén Neptunia, escogido por el comprador, recibe el contenedor y lo vuelve a pesar. Y ahí interviene INRENA y SENASA, porque es madera. Son recursos naturales los que se transportan. Y INRENA y SENASA abren el contenedor, verifican el contenido y ponen sus precintos de seguridad. O sea, ya no solo es el precinto de seguridad del agente de aduanas, sino es de INRENA y de SENASA, e ingresa al almacén Neptunia. Una semana, semana y media, y es camino del almacén al puerto para ser embarcado, que no llegaba el camión, lo encuentran abandonado y encuentran la droga. Ese hecho se produce en el ámbito de competencia, en el ámbito de organización, de responsabilidad del vendedor. Evidentemente no. Vendedor, comprador, transportista, almacén. Por eso es que cuando hacía las denuncias periodísticas, Alberto Rivera, Luis Valdés tenía la seguridad que no tenía problema alguno, porque era sólida su posición, que no tiene ninguna implicancia en el tema del contenedor, porque no tenía personalidad psicopática, no tiene personalidad psicopática. Por esa razón se descarta el indicio motivo y en general se descartan los diversos indicios. Y por eso 3 absoluciones. Las 3 absoluciones responden a una clara insuficiencia probatoria. Otro tema que nos deja como reflexión el caso de Luis Valdés Villacorta es el de la instigación en cadena. Si bien la Fiscalía tercamente y con bastante orfandad jurídica hablaba de autor intelectual es una figura que existe en la literatura, que existe en las novelas, en la ficción, en los periódicos. En el mundo jurídico
no existe el autor intelectual. Jurídicamente puede ser un cómplice, si es que solamente se circunscribe a dar un plan. Acá hablaban de autor intelectual en la acusación. Sin embargo, jurídicamente lo que hablaban era de una instigación en cadena. ¿Por qué? Porque hubo un juicio anterior, aparte del que se siguió a Luis Valdés Villacorta, donde se determina la cadena de los diversos protagonistas y se condena a Roy Kulki, un periodista pucallpino, por tener problemas con un colega periodista, de ser el primer instigador, que él le solicita a Martín Flores buscar un autor material, que Martín Flores le solicita a Tercero González, que Tercero González le solicita a Edwin Pérez, y Edwin Pérez contrata a Ángel Mendoza, que fue uno de los autores materiales, y que ante el desistimiento de Alex Panduro, dicho sea de paso también condenado por haberse desistido, otro tema para reflexionar, ante el desistimiento de él, este Ángel Mendoza contrata a Lito Fasabi, quien en ese momento estaba fugado. En ese primer juicio se procesan y se condenan como autor material a Ángel Mendoza. Y en la cadena de instigadores, 4 instigadores. Lito Fasabi estaba fugado, un día es capturado y él aparece mencionando que Luis Valdés lo había contratado a través de Solio Ramírez. Entonces, en esta primera cadena de instigadores no se involucra a Luis Valdés Villacorta y en nuestro juicio se deja de lado esta cadena, pese a que ya existía una sentencia del Poder Judicial firme, y se plantea esta figura. Luis Valdés solicita la contratación de sicarios a Solio Ramírez Garay, un ex magistrado que fue gerente en la municipalidad, o sea, una figura totalmente distinta. Solio Ramírez Garay encarga a Alex Panduro Ventura Trolón, el que se había desistido en el primer caso, para que busque, y Alex Ventura Trolón propone a Luis Pizango Fasabi Chinolito matar a Alberto Rivera. Y todos se reúnen una noche antes en la Plaza Bolognesi para finalmente contratarlo a Lito Fasabi Pizango. Es decir, 2 posiciones totalmente contradictorias. Esta cadena de acá, que se había establecido en un primer juicio terminado, era totalmente olvidada acá y se creaba una nueva cadena, distinta. Permanentemente insistí que se adecúe la acusación de este caso a este caso. Y la Fiscalía tercamente nunca lo hizo. Y la Corte Suprema, siendo de fiscal, dijo, bueno, es cierto, esto no lo podemos modificar. Entonces busquemos si acá hay alguna colección de Roy Kulki con Luis Valdés Villacorta y con Solio Ramírez, porque era la única manera donde ellos podían engarzar. Pese a que la Corte Suprema lo dice, la Fiscalía siempre mantuvo esta tesis, que un día antes de los hechos, Luis Valdés Villacorta, con Solio Ramírez y Alex Panduro Ventura Trolón, se reúnen con el autor material Chinolito y lo contratan para matar. Entonces la absolución venía por sí sola, porque si esta era la acusación, Valdés contrata a Chinolito un día antes del homicidio en la Plaza Bolognesi. ¿Cómo queda la primera condena? Donde ante el desistimiento de Alex Panduro, Ángel Mendoza, uno de los autores materiales, el mismo día de los hechos, contrata a Lito Fasabi Pizango, Chinolito.
Si en la primera sentencia ya había establecido el Poder Judicial que un autor material busca al otro autor material, ¿cómo la Fiscalía puede llevarme 3 juicios y pretender un cuarto juicio sobre la base de que un día antes Luis Valdés, Solio Ramírez contratan a Chinolito? ¿Quién contrata al autor material finalmente? ¿Un día antes Luis Valdés? ¿O ya en sentencia, en calidad de cosa juzgada, el mismo autor? Pero lo cierto y lo concreto es que este tipo de cosas llevaron a que quienes querían, los 4 jueces, Salas es el ponente, nos quiere llevar a un cuarto juicio. En su voto pone casi textualmente así: en el cuarto juicio, la Fiscalía tendrá que hacer una acusación adecuada, señalando hechos, pruebas de cargo, título de imputación, etc., etc., etc. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a ir a un cuarto juicio si no hay acusación? Tan es así que la Corte Suprema está diciendo que antes de comenzar el juicio el fiscal tiene que hacer una debida acusación y señalar cuáles eran las pruebas. Si está reconociendo la Corte Suprema que no se habían señalado cuáles eran las pruebas, entonces, ¿qué fue lo indebidamente valorado? El caso Valdés es un claro ejemplo de cómo la justicia mediática puede colisionar con la justicia jurídica y cómo puede obligar a la justicia formal tratando de imponer un fallo que en este caso, gracias a Dios y a la justicia, no se logró. En el tema del incluso de la instigación en cadena, como la Fiscalía hablaba de autor intelectual, se ahorró, entre comillas, la discusión de si dogmáticamente es admisible o no la instigación en cadena. Porque en el caso de la autoría mediata, se construye todo un aparato organizado de poder y vemos una cadena de autores, pero ojo, la ley lo habilita. El artículo 23, cuando se refiere al autor, dice claramente el que comete un delito a través de otro. Entonces la ley autoriza a cometer un delito a través de otro. Pero en el caso del instigador, el artículo 24 no autoriza a que el instigador determine al autor a través de otro. Simplemente dice el que determina al autor, el que determina a otro a cometer un delito. Sostengo, tesis por cierto a discutir, porque en el caso no fue necesario, básicamente trabajé insuficiencia de pruebas, la defensa fue procesal probatoria, no fue dogmática jurídica, no fue dogmática penal, perdón, sustantiva, pero sostengo como tesis que para que exista la instigación en cadena, o sea, yo instigo no directamente al autor, yo instigo a otro para que el otro instigue y el otro instigue. Nuevamente mi cadena, para que haya una cadena de instigadores, tendría que haber una ley habilitante. Así como el artículo 23 dice, el que comete un delito a través de otro, o sea, la ley autoriza a cometer un delito a través de otro, el artículo 24 debería decir lo mismo. El que instiga a través de otro instigador. Mientras que no existe esa ley habilitante, sostengo como tesis, no como conclusión, que la instigación en cadena no es legal. Pero ese es un tema que no se discutió en este juicio. En conclusión, la Corte Suprema pienso que actuó en justicia, porque determinó que un cuarto juicio es inconstitucional. Y en este caso se justificaba perfectamente declarar no al lugar a la tercera absolución, porque la prueba indiciaria de cargo era absolutamente insuficiente. Era absolutamente insuficiente al punto tal que ni siquiera una acusación clara había. Esas son las conclusiones que quiero dejarles respecto a este caso. Como les repito, uno de los más difíciles, no solo creo de mi carrera, sino en general del Poder Judicial. Creo que es uno de los casos más complejos donde se han establecido cuestiones jurídicas muy importantes que espero repercutan en muchos casos futuros,
porque finalmente uno lucha no para que se le haga justicia a uno, sino para que se le haga justicia a todos. Cada caso que establezca precedentes correctos, formas adecuadas de aplicar la ley, solución de problemas jurídicos que se puedan replicar en muchos casos. Como el hospital, se hacen protocolos para curar a todos bien, no uno bien curado y el resto mal curado, ese no es buen hospital. Lo mismo buscamos los médicos, entre comillas, en el Poder Judicial, jueces, fiscales o abogados. Bueno, estaremos reflexionando en otro momento. Gracias.